Estimados amigos, bienvenidos a la siguiente edición de Forum 2000 Chat Online, donde analizamos el futuro de la libertad y la democracia en estos tiempos complejos de la pandemia global. Hoy vamos a discutir la situación en Cuba, un país pequeño en América Latina con un régimen autoritario comunista cuya influencia llega bastante lejos detrás de sus fronteras. Vamos a analizar este tema junto con Rosa María Payá, una activista por derechos humanos y libertad cubana, hija del famoso líder disidente cubano Osvaldo Payá. Bienvenida, Rosa María. Es un gusto Muchas tenerte. gracias, un gusto estar con ustedes. Eh, Primero, para empezar, Rosa María, ¿cómo tú personalmente estás pasando la crisis? Bueno, mi familia está bien, nosotros estamos bien. La parte de la familia que está fuera de la isla en este momento puede cumplir con la cuarentena, ¿no? Muy preocupados por nuestra familia en la isla y por todas las familias cubanas en general, para las cuales es muy difícil cumplir con los mínimos requisitos para evitar los contagios. Cuéntanos un poco qué información te está llegando de Cuba. ¿Cuál es la situación en Cuba actualmente? La situación es muy alarmante, la situación es de alerta por las malas condiciones en todos los niveles, ¿no? La OMS habla de mantener el distanciamiento social y de mantener una higiene adecuada, lo que implica lavarse las manos varias veces al día, por ejemplo. Ninguna de estas dos cosas son posibles para muchos ciudadanos cubanos. Cosas tan básicas como mantener 6 pies de distancia de otra persona es prácticamente imposible para un cubano que necesita salir a comprar la comida del día, porque en el país el desabastecimiento es tan grande que es imposible comprar para varios días. En muchos casos es imposible comprar porque simplemente no se tienen los recursos monetarios para acceder a la poca oferta de alimentos que hay, al pedacito de pollo o a la botella de aceite, porque simplemente está muy cara para muchísimas familias cubanas en este momento. En muchos lugares del país el abastecimiento de agua corriente es insuficiente. Estamos hablando de que hay sitios en el centro de La Habana, en la ciudad de La Habana, donde por más de una semana sus habitantes no han tenido agua. Hay niños enfermos, no solamente con COVID-19, sino con enfermedades como dengue, como escabiosis, personas que no se han podido bañar en una semana, ancianos sin alimentos. El desabastecimiento en todo el país es muy alto eh, y viene sobre una realidad de miseria que la población ya padecía y que ahora está totalmente agravada por todas las restricciones que trae esta pandemia. O sea que sí, hay una crisis a nivel sanitario que tiene que ver desde con el acceso a la alimentación hasta con la posibilidad de poder lavarse las manos. Eso es lo que está enfrentando el pueblo cubano en este momento y por tanto nosotros estamos convencidos de que las cifras que está dando el gobierno, que ya son elevadas, no son en realidad un por ciento pequeño de la cantidad de casos que en este momento hay en la isla. Entonces, ¿tú crees que es las cifras que realmente en comparación con algunos otros países no se ven tan mal y que el gobierno eh, presenta como unos logros de su sistema de salud, que esas cifras, que ese manejo de la crisis del COVID no podemos creer las cifras del gobierno y que el manejo de la pandemia no está, no tiene éxito en el país? Absolutamente, absolutamente. Es decir, no es una percepción. Las mismas cifras, las mismas cifras son engañosas en el sentido de que el régimen da una cifra de infectados y otra cifra 3 veces la cantidad de las cifras de infectados de personas ingresadas. Nosotros sabemos que ingresan a las personas antes de hacerle
los exámenes, antes de hacerle las pruebas, muchas veces pasan días ingresadas sin hacerles los exámenes, ingresadas en zonas que están infectadas, ingresadas con personas que pueden estar infectadas, con lo cual incluso las personas que no están infectadas en el momento de estar ingresadas en el hospital podrían infectarse. Hace unos días el número de fallecidos en Cuba disminuyó en 2 de un día al siguiente, con lo cual es una falta de respeto muy grande. La manera en la que se está distorsionando, manipulando, en la manera en la que se está engañando al pueblo desde el aparato de comunicaciones de la dictadura, no es solamente una falta de respeto, sino que en este momento es una negligencia que está poniendo en riesgo la seguridad, la integridad física y la vida de nuestra familia. Tú dijiste que, tú describiste un poco la situación complicada de la gente en términos de alcanzar comida, alcanzar servicios básicos. Qué tan seriamente está afectando la crisis la economía del país? La economía cubana ya estaba en crisis, ¿no? El país, la producción cubana es prácticamente inexistente. La actividad económica fundamental de la dictadura cubana es de origen criminal o tiene que ver con los patrocinios que le vienen del exterior, ¿no? Como es el caso del el petróleo venezolano o de las actividades de, por ejemplo, exportación de seres humanos cubanos con las llamadas misiones médicas cubanas que constituyen un ejercicio de trata de personas, que constituye un ejercicio de trabajo forzoso, según alertaba la relatora de trabajo forzoso y de trata de personas hace unos meses, precisamente respondiendo a una denuncia de decenas de médicos cubanos que han desertado de estas misiones. El dinero que entra al país viene sobre todo de ese tipo de actividad y bueno, de toda una gama de actividad criminal que nosotros realmente no podemos cuantificar, porque la porción que se lleva la dictadura cubana en el narcotráfico colombo-venezolano o en el tráfico de armas o en quién sabe cuántas otras actividades criminales que mantienen ya por décadas en la región y más allá son muy oscuras. La realidad es que para el pueblo cubano, la posibilidad de sustentarse cada día es cada vez más difícil. De hecho, el señor que está al mando del gobierno en teoría, y digo en teoría porque fue designado por Raúl Castro, directamente puesto a dedo por Raúl Castro, Díaz Canela está haciendo apariciones en televisión nacional, algunas de ellas muy agresivas, diciendo cosas como que ningún cubano puede tener una actividad comercial en este momento, que los únicos que pueden comerciar son las instancias del gobierno y que por tanto estaba ordenándole a la policía que actuara con agresividad contra estas personas y sabemos que eso es lo que está pasando. Hay una persecución implacable de los cuentapropistas cubanos, que son esas personas que con pequeños negocios, con actividades propias, intentan sustentarse y que en muchos casos es la manera en la que muchísimos cubanos tienen acceso a productos básicos e incluso a alimentos básicos, ¿no? Estas personas que podrían estar ayudando a aliviar la situación en este momento son objeto de persecución, de violencia policial, de altas multas. La respuesta del régimen ha sido la represión. ¿Tú crees que esta crisis podría debilitar el sistema comunista en Habana? ¿Podríamos esperar algunos cambios políticos a raíz de esto o al revés? ¿Podría fortalecerse, por ejemplo, el régimen?
Yo creo que la dictadura está débil y continúa debilitándose. Ahora, la naturaleza de las dictaduras totalitarias y del totalitarismo comunista cubano, históricamente ha sido la radicalización y el aumento de la represión en la medida en que aumenta también la fragilidad de su estructura. Así que la respuesta a tu pregunta es sí, definitivamente es hora y podemos esperar cambios políticos, pero no a partir de el COVID-19, sino a partir de la acción ciudadana y de algo muy importante en este momento, que es el apoyo de la comunidad internacional. Estamos hablando y hace alrededor de 10 días, casi 2 semanas, la mayor parte de la sociedad civil cubana se ha puesto de acuerdo para hacer un llamado de alerta y un llamado a la solidaridad internacional, que todos los que nos están escuchando pueden encontrarlo en la página web cubaencrisis.org y pueden firmar su apoyo. Esto es un llamado de alerta a la nación ante la situación de insalubridad de los espacios públicos, incluyendo los hospitales, donde los enfermos pasan hasta días en la cama sin poder ir al baño y tienen que hacerse sus necesidades allí en la cama. Llega a esos niveles extremos la situación en algunos hospitales cubanos en este momento, en medio de una pandemia, denuncia el desabastecimiento, pero denuncia también el uso de la represión por parte de la dictadura en estos momentos, aplicando, por ejemplo, todas las aberraciones legales que durante 60 años han podido hacer a la ley, en particular para limitar la libertad de expresión de los cubanos. Están aplicando últimamente un decreto que se llama 370, que básicamente pone multas de hasta 3,000 pesos, algo que los cubanos no ganan ni en 3 meses de trabajo, por expresarse en las redes sociales, por tomar una foto en una cola de esas que son grandes aglomeraciones para conseguir un pedacito de pollo. Denunciamos allí también la situación de las cárceles. Cuba es el país que probablemente tiene la población penal per cápita más alta del mundo. Viven hacinados, viven con muy mala higiene, con una insuficiente atención médica, están en peligro todos los reclusos cubanos. Nosotros exigimos en ese documento, en ese llamado de alerta, la liberación de todos los presos inocentes que hay en Cuba, de todos los que están condenados sin haber cometido delito, de todos los presos políticos. Suman más de 8,000 el número de personas que está en Cuba cumpliendo condena en prisión sin haber cometido delito. Y muy importante, en esta declaración hacemos un llamado a la comunidad internacional porque es necesaria la acción humanitaria. Cuba necesita ayuda. Estamos en un momento que puede ser, si no es ya, una tragedia nacional que puede convertirse en inmanejable para todos los actores, incluida la dictadura. Y quien sufre en todos los casos, quien sufre es el pueblo cubano, quienes sufren son nuestras familias. Uh, ¿Cuáles podrían ser los pasos concretos de la comunidad internacional para realmente apoyar a la sociedad civil en Cuba o para apoyar la libertad en Cuba en el futuro próximo? Es un muy buen punto porque es necesario un plan de acción. Estamos en un momento en que lo primero es ayudar al pueblo cubano que lleva 7 días sin poder lavarse las manos, ¿no? Lo primero es que organizaciones como la OMS o Naciones Unidas para la Alimentación, que acaba de hacer pública que varios millones de personas pueden pasar hambre durante los próximos meses, incluyan en sus programas al pueblo cubano, que de manera increíble no aparece en los reportes de estas organizaciones. Esperamos también una acción coordinada de parte de los Estados miembros de la OEA
para ayudar al pueblo cubano y en esa línea de acción hay un segundo punto que es muy importante y es presionar al régimen cubano para que esa ayuda sea posible, presionar al régimen cubano para que, por ejemplo, todos los cubanos que viven en el exterior, que están dispuestos a ayudar al pueblo cubano y que están dispuestos a ayudar a sus familias, puedan hacerlo efectivamente, puedan entrar y salir, puedan enviar ayuda de manera efectiva. Y por supuesto, hay un punto que es fundamental aquí, porque si algo está descubriendo el mundo, es que la libertad y la democracia son importantes también, no solamente porque son derechos intrínsecos del ser humano, sino porque en momentos como estos significan la posibilidad de sobrevivir con dignidad, la posibilidad de vivir con dignidad, posibilidad que probablemente en Wuhan, en China, muchos no tuvieron precisamente porque ni tan siquiera podían decírselo al mundo, porque ni tan siquiera podían reclamarlo. Eso mismo está pasando en Cuba. Entonces, esa acción internacional tiene que ir en la dirección de apoyar al pueblo cubano para cambiar el sistema en Cuba, porque como decía Václav Havel, y esto se lo dijo Václav Havel a mi padre directamente en una carta en el año 2008. Havel le decía a mi papá: Osvaldo, cada vez más ciudadanos se dan cuenta que la verdadera amenaza es la existencia misma del sistema. Esa es la amenaza que estamos viviendo los cubanos. Esa es la amenaza que están viviendo los venezolanos, los nicaragüenses, que está viviendo toda la región por causa del totalitarismo en Cuba. Esa es la real amenaza. Está ahora catalizada por esta pandemia, pero esa es la amenaza que hay que terminar y se termina con acción ciudadana, pero también con el apoyo de la comunidad internacional que puede usar el lenguaje de la fuerza, con apoyo de esa comunidad internacional hacia el pueblo cubano en su derecho a cambiar ese sistema y a poder transitar hacia la democracia. Gracias por la entrevista, que estés bien y muchos saludos.